Hazte un clic. Voy a hacer este video en respuesta a un video que anda circulando por las redes de Miguel Arrazola, el pastor Miguel Arrazola, incitando a las personas para que no obedezcan a las autoridades, para que salgan a las calles, para que no se dejen frenar las asistencias a las iglesias, y que todo esto que está pasando es un plan macabro que hay en el mundo para desestabilizar la economía. La verdad es que la Biblia nos dice que nosotros los cristianos nos debemos de someter a las autoridades, porque no hay ningún gobierno instituido en la tierra que no haya sido permitido por Dios. Así que no debemos de estar creyendo ni prestando atención a estas fábulas artificiosas, como la llama la Biblia, de estos pastores, el llamado Miguel Arrazola y Rudy, que tienen un video circulando en las redes diciendo que nada de esto está pasando. Pues en respuesta a esto, que me escribió el pastor Alfonso Correa, gran amigo, te mando un saludo, pastor, y aquí está mi respuesta con respecto a esto. Hace poco inicié mi maestría de filosofía con el pastor David Palacios. Empecé mi maestría de filosofía y entre los autores que estamos viendo está Søren Kierkegaard. Kierkegaard tiene una fábula que se llama la fábula del payaso, o la fábula del circo le llaman. Y hoy quiero ilustrar esta reflexión o esta respuesta a ese video con esa fábula. Resulta que en una ciudad llegó un circo, y este circo era famoso porque tenía un payaso que era muy impredecible. Este payaso hacía reír a la gente, siempre salía con una genialidad que dejaba a todo el mundo muerto de risa, y era la atracción de este circo. Pero era un payaso demasiado genial y tenía unas chispas bastante impredecibles para hacer reír a las personas. Pero resulta que un día se estaba quemando el circo, y este circo se estaba quemando, estaba en llamas, y mandaron al payaso a anunciar que el circo se estaba quemando, y él salió ante el público a decir: salgan, corran, huyan, que el circo se está quemando. Y nadie le prestó atención, todo el mundo seguía riéndose y aplaudiéndolo. Y él les insistía que salieran, y la gente más se reía, del ver su desespero. Pensaban que era otra de sus payasadas. Él lo que hizo fue salir a la calle y empezar a gritar que el circo se estaba quemando, que sacaran a la gente, que no le estaban creyendo, y la gente afuera también lo conocía, y también lo que hacían era reírse y aplaudirlo, y nadie le creía lo que estaba pasando. Al final el circo se quemó, muchas personas murieron y nadie le creyó al payaso. Hoy día, ¿por qué nadie le cree a estos payasos? Porque se la han pasado toda la vida haciendo y diciendo payasadas, diciendo cosas que Dios no ha dicho. La Biblia, cuando hablaba de los profetas, decía que si un profeta decía algo que iba a suceder y no se cumplía, este profeta merecería ser apedreado hasta la muerte. Estos pastores están incitando a las personas que desobedezcan a las autoridades, que no les presten atención, que ellos nos están queriendo engañar, que sigan asistiendo masivamente a las iglesias porque le quieren cerrar las iglesias, que no obedezcamos a las autoridades, siendo que Dios nos dice que toda autoridad que está en la tierra debemos obedecerla, porque son autoridades instituidas por Dios, que no hay ninguna autoridad que no haya sido instituida o permitida por Dios. Hoy día hay muchas personas llamándose profetas, muchos falsos profetas, que anuncian que cosas que van a suceder, que anuncian cosas que te van a suceder, y te dicen: te va a pasar esto, y vas a tener un negocio próspero, y vas a vivir muy bien, y tendrás una familia numerosa, y te dicen cosas pero muy vagamente.
ellos nunca te dan detalles. Y cuando tú le preguntas por estos detalles, sencillamente te dicen que eso ya sería adivinanza, que ya sería hechicería, que ya sería lo más parecido a un adivino, que no le pidas detalles. Pero resulta que los profetas en el Antiguo Testamento, cuando profetizaban, daban detalles. La venida de Jesús tiene más de 300 profecías cumplidas en él. ¿Qué quería decir esto? Que las posibilidades que a lo que él decía se cumplieran eran casi nulas. Por eso entraban en tantos detalles. Pero hoy día ninguno de estos profetas te quiere dar detalles de lo que te están profetizando. Ya quisiera alguno haberse llevado toda esta gloria. Yo sé que a esos llamados profetas hoy día se le pasa por la cabeza: ¿por qué esto a mí no se me ocurrió? ¿Por qué yo no dije que todo esto iba a suceder? ¿Por qué no dije que iban a cerrar las discotecas, que iban a cerrar los bares? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? La verdad es que ellos, si lo están pensando en su vanidad de haberse querido llevar toda esta gloria y ser famosos hoy día en el mundo, queriendo decir que fueron los únicos o el único que predijo todo esto. Pero no, ¿cómo identificaban un profeta real en el Antiguo Testamento? Bueno, ellos primero cumplían profecías locales en su tiempo. ¿Y qué quería decir? Que las profecías que ellos anunciaban que iban a llegar más adelante, pues era obvio que se iban a cumplir, pero primero habían profecías locales que se iban a cumplir. Te coloco un ejemplo: si yo digo que en Colombia va a haber un terremoto, hay una posibilidad 50-50 de que sí o de que no. Pero si yo digo que ese terremoto va a ser en junio, hay una posibilidad, se reduce. La posibilidad se reduce, porque ya no es 50-50, ya es 25, porque ya le acabo de agregar algo más diciendo que es en junio. Pero si digo que va a ser en tal fecha de junio, ya la posibilidad ya no es 50-50 ni 25-25, sino es una posibilidad del 12,5% de que eso se cumpla. Y si digo que va a ser a las 11 de la mañana, ya se empieza a reducir más. Y ahora, imagínate que las profecías de Jesús que se cumplieron fueron más de 300. ¿Qué quiere decir? Que la posibilidad de lo que habían dicho los profetas se cumpliese era del 0,003333 hasta el infinito. O sea, casi nula la profecía de que eso se cumpliera. Pero ¿cómo sabían ellos que esa profecía se iba a cumplir muchísimos años después? Porque ellos ya localmente habían predicho cosas que habían sucedido, y habían sucedido con detalles. Te coloco un ejemplo: Isaías, en los tiempos de Isaías, cuando el rey Ezequías gobernaba, se enteró de que su ciudad iba a ser invadida por los asirios, y él fue al templo, pidió perdón a Dios por sus pecados, por sus faltas, se arrepintió y le pidió que lo defendiera de esta invasión. Llegó el profeta Isaías y le dijo que no se preocupara, que a él lo iban a rodear más de 185,000 hombres, iban a venir quizás con sus aljabas llenas de flechas, pero que ni una sola flecha iba a ser disparada. ¿Tú te imaginas donde así sea una flecha, una persona por curiosidad, por ver qué pasaba, uno de estos soldados hubiese disparado una flecha? A Isaías lo hubieran matado. Pero fue así, fueron rodeados, vinieron toda esa cantidad de soldados y no lanzaron una sola flecha. ¿Por qué? Porque todos los detalles en la profecía de Isaías se cumplieron. Entonces, cuando alguien te quiera profetizar, o cuando alguien profetice algo, o cuando alguien quiera colocar palabras a la puerta de Dios que Dios no haya dicho, pregúntale los detalles para que veas que nadie te va a dar esos detalles, o por lo menos estos llamados falsos profetas. ¿Por qué? ¿Qué buscan? Vanidad. ¿Qué buscan? Gloria. Entonces, ¿qué te quiero decir?
Hoy día nadie le cree a estos payasos, nadie le cree a todas estas personas que están queriendo seguir profetizando y colocando palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Entonces, prestémosle atención, obedezcamos a las autoridades, sepamos que esto que está pasando no es un juego, porque como decía Kierkegaard en su conclusión de esta parábola, que este mundo se va a acabar en medio de risas y aplausos. Todavía vemos personas en la calle haciendo fiesta, como si nada de esto estuviera pasando. No estamos tomando estas cosas en serio que están sucediendo en este momento. Y te va a llegar el fin del mundo, pero a ti, si no obedeces. ¿Por qué? O si obedeces a estos llamados pastores. ¿Por qué? Porque teológicamente existe lo que se llama la escatología final o el final de los tiempos, pero también existe lo que se llama la escatología individual, que es la de cada quien, los que no van a vivir el final de los tiempos. La persona que se muere hoy no vivió el final de los tiempos, pero sí vivió su escatología final. No adelantes tu escatología final, no la adelantes por estar desobedeciendo a las autoridades y prestándole atención a estos payasos, porque el mundo se va a terminar acabando en medio de risas y aplausos. Hazte un clic.